los días, millones de personas dicen la palabra Lima sin saber que están repitiendo el resultado de un engaño que tiene más de 500 años. Junto a la orilla se había construido una galería especial, con un espacio oculto donde un sacerdote se escondía sin ser visto por nadie, porque el nombre de esta ciudad no nació de un rey, ni de un santo, ni de un conquistador. Nació de una voz que salía de un río. Porque a diferencia de otros misterios que hemos contado en este canal, este no requiere excavaciones, ni estudios internacionales, ni debates académicos. El misterio en este caso no es qué le pasó al río, es por qué, sabiéndolo todo, seguimos dejando que le pase. Todos los días, más de 11 millones de personas dependen de él para algo tan básico como beber agua, bañarse o cocinar. Él cruza tu ciudad todos los días, silencioso, casi invisible. Le dio nombre a la capital entera del Perú, y los antiguos peruanos lo creían tan sagrado que le construyeron un oráculo para escuchar su voz. Y hoy, ese mismo río que alguna vez fue venerado como un dios, lo tenemos tan olvidado que muchos ni siquiera saben que existe y mucho menos en qué estado se encuentra. Te estoy hablando del río Rímac. Espera, ¿cómo que le dio el nombre a la capital? Déjame te explico. Todos los días, millones de personas dicen la palabra Lima sin saber que están repitiendo el resultado de un engaño que tiene más de 500 años, porque el nombre de esta ciudad no nació de un rey, ni de un santo, ni de un conquistador. Nació de una voz que salía de un río. Una voz que, durante generaciones, la gente creyó que era real. Pero déjame te cuento quién estaba detrás de esta voz y por qué ese engaño terminó bautizando a toda la capital. Antes de que existiera Lima, antes de que llegara cualquier español, este valle ya tenía un nombre en boca de los pobladores que vivían aquí desde hace más de 3000 años. Le decían Rímac, y Rímac en quechua significa el que habla. ¿Pero por qué llamarle así a un río? Aquí es donde la historia se pone interesante. Cerca de la orilla existía un oráculo, un lugar sagrado donde la gente se acercaba a hacerle preguntas al río directamente, sobre sus cosechas, sobre el futuro, pidiendo consejo antes de tomar una decisión importante. Y el río, sorprendentemente, respondía. Pero no era magia, o al menos no del todo. Junto a la orilla se había construido una galería especial, con un espacio oculto donde un sacerdote se escondía sin ser visto por nadie. Cuando la gente hacía su pregunta frente al agua, era ese sacerdote quien respondía desde su escondite, haciendo creer a todo un pueblo que era el río mismo el que les hablaba. Durante generaciones, esa treta sostuvo la fe de miles de personas, y el nombre se quedó pegado para siempre: el río hablador, el Rímac. Existe además una segunda versión más poética sobre el origen de este nombre. Te estoy hablando de la leyenda de dos hermanos, hijos del dios Inti, Rímac y Chakya. Cuentan que al ver cómo una sequía brutal condenaba a muerte a la gente del valle, ambos se sacrificaron para devolverle el agua a esta tierra. De ese sacrificio se dice que nació el río que hoy cruza toda la capital. Pero regresando al origen del nombre Lima, aquí viene el giro que probablemente no conocías. Cuando los españoles llegaron en 1533 y escucharon a los pobladores nombrar este valle y a su río, no lograban pronunciar bien la palabra Rímac. La entendieron o la deformaron como Limac y posteriormente le quitaron la letra final y terminó siendo solamente Lima. Así de simple y así de casual. Por eso se dice que el nombre de la capital del Perú es un error de pronunciación española sobre la palabra de un río que, según la tradición, hablaba. Ahora regresemos a la historia del río Rímac, que es mucho más interesante de lo que te lo puedes imaginar. Primero, para entender por qué este río llegó a tener tanto peso espiritual, hay que ir más atrás. Hace unos 3000 años, este valle era un territorio desértico. Los pobladores antiguos, con un conocimiento hidráulico que hoy todavía sorprende a los arqueólogos, lograron transformarlo en un lugar fértil, construyendo canales de irrigación que tomaban el agua directamente del río Rímac. Durante el periodo Inca, este valle formaba parte de la provincia de Pachacamac y sus aguas irrigaban asentamientos que hoy corresponden a distritos enteros de la capital, mucho antes de que existiera cualquier ciudad con algún nombre. Es decir, el río no solamente tenía una voz simbólica en el oráculo,
también sostenía la vida de miles de personas, generación tras generación, cultura tras cultura, muchísimo antes de que cualquier español intentara pronunciar su nombre y terminara bautizando, sin saber, a una futura capital. Pero cuando Francisco Pizarro fundó Lima en 1535, el río Rímac no era un simple accidente geográfico decorativo, era el límite entre dos mundos. De un lado, teníamos a la ciudad amurallada, con la Plaza Mayor, el Cabildo, todo el poder español. Y del otro lado del río, teníamos un arrabal que empezó a llamarse San Lázaro, poblado por indígenas, gente enferma y viajeros que llegaban del norte del virreinato. Cruzar el río no era solo cruzar un puente, era cruzar una frontera social completa. Al inicio, ese cruce se hacía por un puente de madera construido en el año 1554. El Rímac, generoso, pero también temperamental, se encargó de recordarle a los limeños quién mandaba. Así que una crecida del río destruyó ese puente en el año 1607. La respuesta virreinal fue contundente. En 1610, bajo el mandato del virrey Juan de Mendoza y Luna, se construyó algo pensado para durar siglos. Te hablo del famoso Puente de Piedra. Y vaya que duró, porque hasta 1861 ese fue el único puente que conectaba los dos lados de la ciudad. Te estoy hablando de 250 años dependiendo de una sola estructura sobre un río que cuando quería se salía completamente de su cauce, porque el Rímac no siempre fue manso. En 1624, un fenómeno del Niño hizo crecer tanto su caudal que de forma normal terminó erosionando en sus propias riberas. La ciudad entera vivía con un ojo puesto en ese río. El río les daba agua para beber, para regar sus campos a través de acequias diseñadas desde el siglo XVI, pero también podía arrasar con todos si lo subestimaban. Con el tiempo, sus orillas se transformaron en el espacio recreativo más importante de la Lima virreinal. Se construyeron alamedas, paseos de agua, plaza de toros. La aristocracia limeña paseaba junto al río Hablador los domingos en la tarde, ajena a que siglos después, ese mismo río terminaría en un estado que ellos jamás hubieran imaginado. Y no todo lo que había junto al río era paseo y recreo. En 1562, en la orilla del arrabal de San Lázaro, se estableció el Hospital de Leprosos con su propia iglesia al lado. Ese sector, el que hoy conocemos como simplemente el distrito del Rímac, nació como una zona ocupada por indígenas, personas enfermas, frailes y viajeros que llegaban desde el norte del virreinato. Te hablo de Trujillo y Paita, y desde ahí gente que venía desde Panamá y tierra firme. El río separaba a los sanos de los enfermos, a los españoles de indios y afrodescendientes, al poder de sus márgenes. Con el paso de las décadas, esa frontera se fue diluyendo. Durante el siglo XVIII se construyeron la Alameda de los Descalzos, la Plaza de Toros de Hacho y la elegante Quinta de Presa, de estilo rococó, que incluía hasta viviendas para los esclavos que trabajaban ahí. El barrio de Abajo del Puente dejó de ser solo el barrio de los marginados y se convirtió también en zona residencial de familias adineradas. Ese vínculo cultural entre el río y la memoria de la ciudad llegaría siglos después hasta la música. El vals de La Flor de la Canela de Chabuca Granda evoca precisamente esa alameda junto al río, ese puente de piedra por el que caminaron generaciones enteras de limeños. El río Hablador no solo construyó la ciudad, también terminó metido en sus canciones más queridas. Con la llegada de la República, Lima empezó a soñar en grande con su río. Y por soñar en grande me refiero a que durante el siglo XIX hubo un plan real para convertir al Rímac en un canal navegable con la ambiciosa idea de crear un puerto de Lima en pleno centro de la ciudad. El proyecto avanzó, se abandonó, se retomó entre 1872 y 1889 bajo la dirección de un ingeniero llamado Felipe Arancibia y terminó cancelado en el año 1909 por un mal cálculo de presupuesto. El río Hablador estuvo a punto de convertirse en una vía marítima urbana y nadie hizo las cuentas bien. Mientras tanto, la infraestructura sí avanzó. En 1870 empezó la construcción del Puente Balta,
Un puente de fierro que representaba toda la modernidad que el Perú creía tener gracias a la riqueza del guano. Ya para 1861, el antiguo puente de piedra había dejado de ser el único cruce de la ciudad y para 1880 ya existían 4 puentes distintos, incluido uno pensado para el ferrocarril. Durante el siglo XX, casi cada década trajo un nuevo plan para recuperar el río. Un malecón embellecido en tiempos de Leguía, propuestas de lagunas artificiales en el 2009, un ambicioso proyecto llamado Río Verde, que planeaba 25 hectáreas de áreas verdes con teatros y piscinas públicas alimentadas por el propio río. Proyecto que fue suspendido para que en su lugar construyeran un túnel subterráneo de una vía expresa. ¿Notas el patrón? Un siglo entero de promesas, maquetas bonitas y proyectos con nombres ilusionantes que casi nunca terminan de concretarse del todo. Uno de los intentos más ambiciosos llegó en el año 2013 con el proyecto llamado Río Verde o Vía Parque Rímac. Como ya te comenté, este fue impulsado por la gestión de Susana Villarán. La idea era gigantesca: reencauzar el río para ganar terreno en la ribera y ahí construir un parque de 25 hectáreas con un teatro para 8,000 personas, un gran parque en la zona de Cantagallo, lagunas artificiales y hasta piscinas públicas. Todo esto alimentado por el río. El plan incluía también un programa de viviendas dignas para la comunidad indígena Chipiba que vive junto al río en esa zona. Pero ese proyecto fue suspendido por la siguiente gestión, la de Luis Castañeda Locio, que en su lugar impulsó la construcción de un túnel subterráneo para una vía expresa, el cual finalmente se inauguró en el año 2018, donde pudo haber un parque abierto de 25 hectáreas para todos los limeños. Terminamos con un túnel de concreto. Otra vez el río quedó en segundo plano frente al concreto y el asfalto. Y así llegamos al presente, al río que ves hoy si te asomas desde cualquiera de esos puentes centenarios. El río que alguna vez la gente creyó que hablaba con voz sagrada, hoy recibe miles de litros de aguas residuales sin tratamiento, descargas industriales informales y toneladas de basura arrojadas directamente por la población. Estudios recientes han detectado en sus aguas más de 240 millones de coliformes fecales, además de arsénico, plomo, cadmio, manganeso, en concentraciones que superan varias veces los límites permitidos. En la parte alta de la cuenca existen 386 pasivos ambientales mineros que siguen liberando metales tóxicos hacia el cauce, aunque la mayoría de ellos estén abandonados, sin nadie haciéndose responsable de esto. En los últimos años también, el río se ha teñido de rojo por vertidos de tintes industriales, se ha llenado de espuma tóxica. También un camión cisterna volcó petróleo directamente sobre su cauce y en uno de los episodios más graves se confirmó que la propia empresa estatal encargada de administrar el agua potable de Lima vertió aguas contaminadas con cromo y plomo a través de uno de sus colectores. Este es el mismo río que abastece de agua a más de 11 millones de personas en Lima y Callao. El mismo que, según la tradición ancestral, tenía tanto poder que la gente le preguntaba sobre su futuro. Hoy, ese futuro parece estar escrito en informes ambientales que las autoridades archivan, prometen atender y rara vez cumplen. Porque aquí está la parte más dolorosa de la historia. No es que nadie sepa que el río se está muriendo. La Autoridad Nacional del Agua lo viene denunciando desde el año 2010. La Defensoría del Pueblo ha exigido acciones coordinadas. Existen decretos, planes maestros, comisiones multisectoriales con nombres larguísimos y aún así, organizaciones ambientales han señalado que las últimas reestructuraciones normativas han ido en la práctica en la dirección contraria, flexibilizando los permisos para verter aguas residuales en lugar de endurecerlas. El río que le dio nombre a la capital del Perú, el que los incas creyeron sagrado al punto de construirle un oráculo, hoy vive con desmonte, aguas negras y tramos donde el olor por sí solo te advierte que no te acerques. Y ojo que este no es un problema reciente. Ya desde los años 80, estudios científicos encontraban en las aguas marinas cercanas a la desembocadura del río concentraciones de metales pesados muy superiores
a los permitidos por la ley del agua de esa época. Es decir, que llevamos más de 40 años sabiendo, con estudios en mano, que este río está enfermo. Y en 40 años la situación no ha mejorado. En varios aspectos ha empeorado. Solo en las cuencas altas existen 27 operaciones mineras identificadas. De estas, 7 siguen funcionando de forma activa y las otras 20 están cerradas o abandonadas. Pero abandonadas no significa inofensivas. Estas minas cerradas siguen siendo, hasta el día de hoy, fuente de metales tóxicos que se filtran hacia el cauce sin ningún control activo sobre ellas. Y como ya les dije, también tenemos el tema de Sedapal, la misma empresa responsable de cuidar el agua que tomamos, apuntada como parte del problema que está envenenando el río. Quiero que pienses en algo. Durante miles de años, la gente de este valle pensó que este río tenía voz propia, que podías acercarte a preguntarle algo importante y que él de alguna forma te iba a responder. Hoy, el Rímac sigue teniendo algo que decirnos, solo que ya no necesita de un sacerdote escondido detrás de una piedra para hacerlo. Nos lo dice con sus propios números: 240 millones de coliformes, metales pesados que superan los límites permitidos, décadas de promesas que no se cumplen. Esa es su voz hoy, y esta vez no hay ningún truco atrás. Es real y lleva años pidiendo que alguien la escuche de verdad. Así que la próxima vez que cruces cualquiera de sus puentes centenarios, ya sea el de piedra, con sus más de 400 años sosteniendo el paso de la ciudad, o cualquier otro, tómate un segundo para mirar hacia abajo. Ese río hablador todavía tiene algo que contarnos. La pregunta es si, esta vez, alguien con el poder de cambiar las cosas decide finalmente escuchar. Porque a diferencia de otros misterios que hemos contado en este canal, este no requiere excavaciones, ni estudios internacionales, ni debates académicos. La evidencia está a la vista de cualquiera que se asome a sus orillas. El misterio en este caso no es qué le pasó al río, es por qué, sabiéndolo todo, seguimos dejando que le pase. ¿Y a ti, te tocó alguna vez cruzar el río Rímac y notar el estado en el que está? Cuéntamelo en los comentarios, quiero leer sus experiencias. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué pudieron apreciar del río cuando voltearon a verlo? Si este video te hizo ver a nuestra ciudad con otros ojos, no te olvides de dejar tu like, suscribirte y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Yo soy Eli y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!